la clase y voy a compartirles pantalla. Díganme si pueden ver bien. Sí, se ve. Genial. Voy a copiar los del enunciado y ahí ya arrancamos. Básicamente este es el enunciado. O sea, nos dice que al 1 del 1 del 2017, la empresa ABC está implementando un plan de pensiones de beneficio definido, por el cual entregará un beneficio equivalente al 2% de último salario por cada año de antigüedad al momento de retiro en forma de renta vitalicia. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo, como, o sea, en ese esa primera oración nos está dando de por sí cuál va a ser el beneficio a los 65 años, que es el que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, que básicamente, ¿cómo es? Nos está diciendo que va a ser el beneficio, arre cualquiera, que el beneficio a los 65, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al 2%, nos está diciendo, del último salario, o sea, el salario que es el equivalente a la edad 64, y nos está diciendo por cada año de antigüedad al momento de retiro, es decir, por todos los años que la persona estuvo en la compañía. Nos está dando que, o sea, bueno, acá lo que vamos a tener va a ser básicamente la edad de retiro menos la edad que tiene la persona, a la cual obviamente vamos a tener que sumar que H, siendo H la antigüedad, en forma de renta vitalicia, entonces por eso la vamos a tener que multiplicar por una de 65 en este caso. O vamos a decir una A de R, esa la de retiro. Entonces, bien, lo que tenemos que tener en cuenta es todas estas hipótesis. Nos da por un lado la tasa de interés nominal. O sea, la tasa de interés nominal es de cuánto, es del 10%. También lo que nos dice es la variación salarial nominal, que la variación salarial nominal es del 9%. Y nos da un último dato que es la inflación. Nos está diciendo que hay inflación y que la inflación es efectivamente del 8%. ¿Para qué nos sirve el dato de la inflación, si hay o no? Porque lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, con lo que nosotros tenemos que trabajar, obviamente, va a ser con las tasas de interés reales. En el caso en el que no hay inflación, bueno, asumimos que las tasas que nos da el dato del ejercicio son las reales. Pero bueno, entonces, de esta manera, la tasa de interés real, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la inflación menos 1. O sea, deflactamos la tasa, de forma tal que la tasa de interés real que nos queda en este caso, para redondear, es 0,01852. Y hacemos lo mismo con la variación salarial. Nos queda que la variación salarial real aquí va a ser igual a 1 más la tasa de variación salarial nominal dividido 1 más la inflación menos 1. ¿Y esto a qué nos da igual? Esto nos da igual a 0,00926. Entonces acá tenemos las dos tasas, tanto la de interés como la variación salarial real. Nos dice después que no hay decrementos previos al retiro, o sea que lo que nos está diciendo acá va a ser que la Q de X es igual a 0. O sea, recuerden que era lo que habíamos dicho para eh, solventar este problema de la mortalidad. Después nos dice que la RMS, o sea que la reserva matemática suplementaria se reconoce en 10 años constante. Lo mismo pasa con las ganancias y pérdidas, y que otros conceptos también se reconocen en 10 años constantes. Otro dato, o sea, el dato principal nos va a decir que la compañía decidió reconocer los costos por el método Entry Age Normal Constant Amount.
Es decir, que Entry Age or Normal Constant Amount básicamente nos está diciendo que el método va a ser PBCM. Recuerden que si nos dice Entry Age Normal o Attain Age Normal, estamos hablando de un PBCM. Y Constant Amount, entonces PBCM Constant Amount que reconoce RMS, básicamente porque es Entry Age Normal. La retiro a los 65 y la renta vitalicia a los 10 años, la renta vitalicia a los 65 años vale 10 pesos. Nos da la información, pero ojo, tengan mucho cuidado, porque la información de la nómina se las puede dar distinta a dónde arranca. El plan arranca el 1 del 1 del 2017, pero la información de la nómina del empleado la tenemos al 2020. Tenemos que al 2020 el empleado tiene 59 años con un salario de 5.000 y 10 años pasados. Entonces, bien, nos piden el punto 1 de este ejercicio, o sea, arranqué con el ejercicio 4 y no con el 1, 2 y 3, porque el 1 y el 2 son más distintos como para ver un poco más de teóricos, eso véanlo después bien ustedes. El 3 es un ejercicio largo, eso se lo dejo a ustedes para que practiquen en base a lo que vamos a ver en el 4 y el 5, porque el 4 y el 5 son la estructura de cómo van a aparecer después en el examen. O sea, en el final, este ejercicio aparece más como esta forma, como los ejercicios 4 y 5, que como el 1 o 2. El 3 es una forma, o sea, es como la forma en la que puede llegar a aparecer, pero son muchas personas, o sea, son 3 personas en nómina, y es mucha más cuenta, entonces es como que es más para ver si ustedes después terminan de entender más los conceptos. Entonces, bien, arrancamos con el ejercicio 1, que nos pide el valor actual de los beneficios futuros en el 2020. O sea, valor actual del beneficio futuro en el año 2020. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser el beneficio a los 65. O sea, va a ser el 2% del salario 65 y yo tengo el salario le da 59, que es 5.000. O sea, va a ser el 2% de 5.000 por 1 más la variación real, o sea, 1,000,926, y lo quiero llevar al salario de 64. O sea que va a ser 64 menos la edad de la persona, que es 59. Lo estoy llevando para la edad de 64. Multiplicado por la cantidad de años que la persona tuvo en la compañía en total, o sea, la antigüedad total. O sea, va a ser los 65, que es la de retiro, menos los 59, que son los años que tiene la persona en este momento, más todos los años pasados que trabajó. Entonces, en total, ¿cuántos años trabajó? Los 10 años pasados que trabajó, o sea, va a trabajar 10 años, más los que le falte para justamente llegar al retiro, que es este 65 menos 59 más 10. ¿Por qué? Todo esto por la renta vitalicia que valía 10 pesos, habíamos dicho. Pero esto va a ser ¿qué? Esto va a ser el beneficio a los 65. Yo lo quiero en el valor en el 2020, entonces lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 1 más la tasa de interés, 0,01852. Todo esto a la cuánto? A la menos, ¿en qué año estoy? Voy a estar en este caso, cuando la persona tiene 65 años sería, y lo quiero llevar cuando la persona tiene 59. O sea, la menos 65 menos 59. Y de esta manera tengo el valor actual del beneficio futuro en el año 2020, que esto básicamente ya es todo calculadora, y si lo resolvemos en la calculadora nos termina quedando 15.007,83. Entonces ahí tenemos el valor actual del beneficio futuro a la edad de 59 años. ¿Alguna duda? Cualquier duda que ustedes. No, se entiende, se entiende. Genial. El ejercicio 2 nos dice que calculemos la RMS. Recuerden, RMS es la reserva matemática suplementaria. No nos dice una fecha. ¿Por qué? Porque la RMS la calculamos en el momento cero. Es la reserva actuarial al momento cero. O lo que sería a la reserva actuarial, ¿en qué año? En el año que comienza el plan, o sea, en el 2017. La L del 1 de 2017. Eso es lo que vamos a calcular. Y lo tenemos que calcular por qué método. Por el método PBCM Constant Amount. Recuerden que la AL
en el momento X más T, vamos a decirlo, según este método, es igual a que al valor actual del beneficio futuro en el momento X más T, multiplicado por qué? Por la suma que va desde S igual a 0 hasta T menos 1 de B a la S, dividido la suma que va desde S igual a 0 hasta R menos X menos 1 de B a la S. Entonces, bien, siguiendo esto, la reserva actuarial al 1 del 2017, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el valor actual del beneficio futuro en el 2017. Bueno, volvemos acá, valor actual del beneficio futuro en el 2017. Multiplicado por la primera suma, que va desde S igual a 0 hasta T menos 1. Ahora la pregunta es, ¿qué es T? Si el método tiene RMS, entonces T significa, o sea, hace referencia a la cantidad de años desde que la persona arranca en la compañía hasta hasta el momento de evaluación, vamos a ver. Así se entiende R. Si el método no tiene RMS, entonces T hace, en este caso, referencia a la cantidad de años desde que arranca el plan hasta el momento de evaluación. Esto como importante para que lo tengan presente, porque es en definitiva lo que les va a permitir después resolver interpretando bien a qué hace referencia T. Entonces acá tenemos que T, básicamente, ¿qué es? Está haciendo referencia a la cantidad de años desde que la persona arrancó en la compañía hasta el momento de evaluación porque tiene RMS. Acá, ¿cuántos años pasaron? Pasaron desde que arrancó en la compañía hasta el momento de evaluación, no 10 años, 10 menos 3, porque esta es la nómina al 2020. Yo lo que quiero con la RMS es la nómina al 2017. ¿Cuántos años tenía en este momento? Tenía 7, entonces mi T es igual a 7. ¿Y qué voy a poner en este caso en el numerador? Desde 0 hasta 7 menos 1, ¿de qué? De B a la S. Recuerden que B en este caso es el factor de actualización financiero. Entonces, de 1,01,01852 a la menos S, porque es B a la S, dividido, y acá este R menos X menos 1, lo mismo. R menos X menos 1, vamos a poner acá. De vuelta esto acá. R menos X menos 1. Si el método tiene RMS, entonces hace referencia a la totalidad de años entre que la persona arranca en la compañía hasta que se jubila. R menos X menos 1, si el método no tiene RMS, entonces hace referencia a la cantidad de años entre que arranca el plan y la persona se retira. Entonces ahí estaría como las dos cosas a tener en cuenta cuando estamos trabajando, digamos, con métodos de costos. Es muy importante porque es lo que les va a permitir hacer bien las cuentas, obviamente. Y acá tenemos que esto va a ser la suma, ahora sí, pero ¿qué? Desde S igual a 0 podemos hacer también.
¿Hasta cuánto? Hasta 65 menos, este siempre va a ser lo mismo, o sea, podemos hacer 65 menos 59 más 10. Fíjense que el total de años, o sea, obviamente va a ser la antigüedad que tenga, o sea, en este caso, la persona, la totalidad de años trabajados. 65 menos 59 más 10 menos 1. Vamos a hacer porque recuerden que siempre está la antigüedad menos 1. Antigüedad menos 1. De lo mismo, 1,01852 a la menos S. Entonces, bien, la reserva actuarial al 1 del 2017, a que es igual, el valor actual de beneficio futuro del 2017. Lo voy a hacer acá abajo porque con lo que escribí no me voy a alcanzar para copiar. ¿Y cuál es la reserva actuarial? Nosotros tenemos el valor actual de beneficio futuro, pero a la edad 2020, que era 15.007,83. 15.007,83, pero es al 2020. Yo lo quiero llevar al 2017, o sea, de vuelta por 1,01852, todo esto a la cuánto? A la menos 3, para llevarlo al 2017. Por la suma, que va desde S igual a 0 a 6, de 1,01852 a la menos S, todo eso dividido, la suma, que va desde S igual a 0 hasta 65 menos 56 menos 1 más 7, que eso nos va a terminar quedando, en este caso, teníamos que la antigüedad era 65 menos 59 menos 1 más 10, que eso es igual a 15, de lo mismo, de 1,01852, todo eso a la menos S. Y esto de acá, si lo resolvemos, nos va a terminar dando 6.729,61. Entonces ahí tenemos ya la siguiente. Entonces este sería el ejercicio 2. El ejercicio 3 nos pide la reserva actuarial 2021. O sea que nos está pidiendo la reserva actuarial al 1 del 2021. Esto va a ser igual al valor actual del beneficio futuro al 2021 por la suma que va desde S igual a 0 hasta cuánto, hasta T menos 1. Estoy en el 2021, ¿cuánto tiempo pasó? Habíamos dicho que había pasado 10 años en el 2020. En el 2021 entonces pasaron 11. Por eso va a ser, digamos, literalmente la suma entre 0 es igual a 0 y 10, porque es 11 menos 1. De 1, o sea, en realidad de B a la S, más rápido para solamente poner B a la S, dividido la suma que va desde S igual a 0 hasta 65 menos 59 menos 1 más 10. Esto recuerden que lo que está acá, la antigüedad, lo podemos hacer siempre en base a cualquier año, o sea, independientemente de cómo cambie la nómina, porque va a ser la misma la antigüedad. También de B a la S. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Van a ser los 15.007,83, que esto está evaluado a qué edad, al 2020. Entonces esto va a ser simplemente por 1 más I, por 1,01852. Y esto multiplicado por un lado, la suma, que va desde S igual a 0 hasta 10, de 1 más I a la menos S, 1,01852 a la menos S, dividido la suma, que va desde S igual a 0 hasta 15, de lo mismo, 1,01852 a la menos S. Y esto de acá, si resolvemos, nos va a terminar dando 10.981,52.
Después vemos, este es el ejercicio 3. El ejercicio 4 lo que nos dice es que calculemos el costo normal al 2021. El costo normal al 1 del 1 del 2021, ¿a qué es igual? Va a ser igual simplemente al valor actual del beneficio futuro en el 2021 por B a la T, o sea, simplemente B a la T va a ser acá, por la suma, eso sí, desde S igual a 0 hasta 65 menos 59 menos 1 más 10 de B a la S. En este caso, T a qué es igual, habíamos dicho que T era 11. O sea que esto va a ser B a la 11, básicamente. O sea, de vuelta, acá tenemos 15.007 con 83 por 1,01852 por un lado, la suma que va desde S igual a 0 hasta, no, perdonen, eso de abajo, por la suma que va desde S igual a 0 hasta 15 de 1,01852 a la menos S, y arriba va simplemente B a la S, o sea, 1,01852 a la menos 11. Resolvemos este ejercicio y nos termina quedando 892,73. Entonces ahí tenemos cuál es el costo normal al principio del año 2021. Y ese es el ejercicio 4. El ejercicio 5 nos pregunta cuál es el costo de interés del 2021. Y recuerden que el costo de interés se lo coloca de esta manera, es el costo de interés entre 2 años, entre el 2021 y el 2022. Y esto se calculaba básicamente como eh, la tasa de interés, o sea, la tasa de interés en este caso real, recuerden, multiplicado por el costo normal al 1 del 1 del 2021, más la reserva actuarial al 1 del 1 del 2021. Es decir, esto vamos a tener acá 0,0198852, perdón, por la reserva actuarial, que era, por el costo normal, perdón, no, por el primero, que era 892,73, más la reserva actuarial, que era de 10.981,52, siendo este costo de interés igual a 219 pesos con 91 centavos. Entonces ahí está, tenemos, hicimos todos los cálculos. Costo de interés, costo normal, reserva actuarial, RMS y valor actual de beneficio futuro. Ahora, el ejercicio 6 nos pide que calculemos la reserva actuarial al 2022 sin realizar cálculos adicionales, o sea, sin volver a hacer cuentas. Entonces, bien, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos partir de la reserva actuarial del año siguiente, o sea, del 1 del 1 del 2022, yo la puedo calcular como la reserva actuarial al 1 del 1 del 2021, más que, más el costo de interés entre 2021 y 2022, más el costo normal de 2021, o sea, del 1 del 1 del 2021. De esta manera, esto nos va a quedar los 10.981,52, más el costo de interés que calculamos recién, que era 219,91, más el costo normal, que era de 892,73. Si hacemos todo esto, suma, digamos, estos tres componentes, vamos a llegar a 12.094,16, que es el costo normal, no, perdón, la reserva actuarial del año siguiente.
Fíjense después que si hacen, o sea, calculamos el costo la reserva actuarial de esta forma, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. El ejercicio 7 nos pide el pasivo contable del 2022, tanto por flujo como por stock. Esto presten atención porque es como la parte más importante del tema de método de costos individuales, que nos está pidiendo eh, el pasivo contable. El pasivo contable por stock, en este caso del 2022, es igual a la reserva actuarial, en este caso, del 2022, menos todos los conceptos no amortizados del 2022. Para ver acá, conceptos no amortizados del 2022. Bien, ¿qué es lo único que tengo que se amortiza en todos los cálculos que hice? Lo único que tengo que se amortiza es la RMS, que me dice que se reconoce en 10 años constante. Entonces, bien, básicamente voy a tener que el pasivo contable del 2022 por stock es igual a ¿qué? A la reserva actuarial, que eran los 12.094,16, menos la RMS, es la RMS, ¿cuánto era? Nos había quedado 6.729,61. O esto dividido, ¿cuánto? Dividido 10, se amortizan 10 años constante. De esos 10 años, ¿cuántos me quedan por amortizar? ¿Cuántos pasaron? Estoy en el 2022 y el plan arrancó, ¿en qué? Arrancó en el 2017. Entonces pasaron 18, 19, 20, 21, 22. De esas 10 cuotas se amortizaron 5, o sea que le tengo que restar 10 menos 5 y esas van a ser las cantidades de cuotas que me faltan amortizar. Y esto de acá entonces, la RMS no amortizada, o sea que me falta amortizar. Y esto es el pasivo contable en el 2022, que es 8.729,35. Ese es el valor del pasivo contable por stock. Pero lo importante de todo este ejercicio básicamente es que lo que yo hago o lo que yo calculo por stock también me tendría que llegar si lo calculo por flujo. Entonces, bien, por un lado voy a calcular el pasivo contable por flujo del 2022. Esto se calcula como el pasivo contable al 2021, no importa por cuál método, o sea, aunque siempre va a terminar usando uno en particular para este caso, el pasivo contable del 2021 más que, más todos los conceptos que se amortizan o que se incorporan en el año. Vamos a tener el costo normal al 1 del 2021 más el costo de interés entre 2021 y 2022 más la amortización que yo tenga de la RMS. Amortización de la RMS. Entonces, el pasivo contable por flujo para el 2022 va a ser igual. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿a qué es igual el pasivo contable del 2021? Entonces agrego eso, el pasivo contable del 2021, por flujo no lo voy a poder calcular, porque quedamos con que si lo hacemos el pasivo contable por flujo, vamos a tener que llegar hasta el primer pasivo contable. Entonces no nos conviene de esa manera. Vamos a tener que calcularlo como en la reserva actuarial, o sea, la reserva actuarial en el 2021 menos los conceptos no amortizados del 2021.
Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 10.000, eh, 981,52 que nos había quedado, menos los 6.729,61 dividido 10 por lo que nos falta amortizar. Que acá nos falta amortizar 10 menos 4 solamente se han amortizado. Entonces, que esto nos está indicando que el pasivo contable del 2021 es de 6.943,75. Entonces, el pasivo contable por flujo va a ser el anterior, 6.943,75, más el costo normal, que era 892,73, más el costo de interés, que es 219,91, más la amortización de la RMS, que simplemente va a ser los 6.729,61 dividido 10. Esto nos termina quedando 8.729,35. Entonces acá tenemos tanto el pasivo contable por flujo, que nos da 8.729, como por stock, que también nos da 8.729,35. Siempre que calculemos pasivos contables tanto por flujo como por stock, el número que nosotros lleguemos va a tener que ser siempre el mismo, tanto por flujo como por stock. Esto del pasivo contable se entendió, se llega a ver, porque es importante. Sí, sí. Ok. El ejercicio 8 nos pide ganancias y pérdidas actuariales si durante el 2022 el salario ascendió a 6.000 pesos. Ok, nos está diciendo básicamente que el salario asciende a 6.000 pesos, entonces hay un incumplimiento, se podría decir, de las bases técnicas que lleva justamente a que haya una ganancia y pérdida actuarial. Nos está diciendo que al 2022 pasó a ser de 6.000. Entonces lo que tenemos que volver a calcular básicamente acá son dos cosas. Por un lado, lo que yo esperaba. ¿Qué era lo que yo hubiese esperado? Vamos a hacerlo acá. La esperanza de la reserva actuarial, en este caso, al 1 del 1 del 2023 hubiese sido. Vamos a hacer una aclaración acá, que lo que nos dice acá es, durante el 2022 ascendió a 6.000. Ascendió durante el 2022, pero me va a impactar recién en el 2023, porque fue durante. Entonces, yo lo que esperaba obtener al 21 de 1 del 2023, básicamente era ¿cuánto? Era 15.007,83 por 1,01852. Este era el valor actual del 2020. Así que para ir al 2023 lo tengo que elevar al cubo por la suma que va desde t igual a 0, y como en el 2020 tenía 10 años pasados y ahora tengo 13, esto va a ser la suma desde t, perdón, estamos usando s, desde s igual a 0 hasta 12 de 1,01852 a la menos s. Todo eso dividido, la suma que va desde s igual a 0 hasta, ya habíamos dicho, hasta 15, ¿de qué? De lo mismo, de 1,01852 a la menos s. Y esto nos termina quedando 13.227,41. ¿Qué es este número de acá? Es lo que yo hubiese tenido que reconocer, o sea, lo que hubiese tenido que reconocer como reserva actuarial al 1 del 1 del 2023, siempre y cuando se hubiesen cumplido las bases técnicas. Ahora bien, nos está diciendo acá que no se cumplieron, que ahora tengo una nueva nómina en el cual, digamos, tengo que la edad de la persona
pasa a ser 62, porque era 59 más 3, 62, cuyo salario es de 6.000 en esta edad, con años pasados, bueno, si tenía 10 en el 2022, en el 2023 voy a tener 13 años pasados. Entonces, bien, voy a recalcular el beneficio. Voy a calcular el valor actual del beneficio futuro en el 2023 y esto va a ser igual a el 2% del último salario, o sea, el salario a qué edad, a la edad 62 básicamente, o sea que esto va a ser por 1,00, la tasa de interés real era 1,00926, 926 al cuadrado, ¿por cuánto? Por cantidad de años trabajados, 65 menos 59 más 10, por 10, que era la renta vitalicia, y todo esto llevado a ¿cuánto? Todo esto llevado a la edad 62, o sea que va a ser por 1,0, por 1,01852 a la menos 65 menos 62, básicamente. Y esto nos va a dar el nuevo valor actual del beneficio futuro del 2023, que es de 18.510. Bien, de un segundo que hago los cálculos, que esto lo tengo hecho, 0,02 al cuadrado por 16 por 10. Esto nos termina quedando 18.509, puse 510, vale, la mía, 18.509,67. Entonces, bien, ¿a qué es igual esto? Entonces, la reserva actuarial verdadera al 1 del 2023 es igual a este valor actual, estos 18.509,67. Por eso sí, la suma que va desde s igual a 0 hasta 12, de 1,01852 a la menos s, dividido la suma que va desde s igual a 0 hasta 15, de 1,01852 a la menos s. Y si hacemos esto va a ser por la suma de 1,01852 a la menos x entre 0 y 12, de la suma que va de 1,01852 a la menos x entre 0 y 15. Y eso nos da 15.439,98. Por lo tanto, la diferencia entre lo que tendría que tener, que eran 13.227,41, versus lo que tengo, que es 15.439,98, esto nos da 2.212,57 negativos. Tengan cuidado con qué es lo que restan, si restan primero la esperanza o si restan después la esperanza, porque cambia la interpretación, cambian los signos, pero acá fíjense, esto es lo que debería tener, lo que yo,
Eh, lo que yo pienso que debería reservar versus lo que debo reservar. Entonces, bien, si yo les digo, es lo que yo pienso que tengo que reservar. O sea, yo pienso que tengo que reservar un monto y en realidad tengo que reservar más, es como que estoy reservando, tengo que reservar más plata, me falta plata para reservar. Así que si yo lo pienso de esta manera, estos 2.000 pesos que son, estoy hablando de una pérdida actuarial, porque tengo que reservar más de lo que yo en realidad tengo ahora. Es una pérdida. Entonces ahí tengo esa ganancia o pérdida que en este caso es una pérdida. El ejercicio 9 me dice, ganancias y pérdidas actuariales si durante el 2023 se decidió cambiar el método de reconocimiento a Attainage Normal Constant Salary. O sea, digo, bueno, en este momento, digo, paso de un Entry Age Normal Constant Amount, paso a un Attainage Normal Constant Salary. Ok, básicamente lo que tengo acá es eh, otros resultados, otras pérdidas que yo puedo llegar a tener, que básicamente va a ser, por un lado tengo lo que yo espero al 2024, del 2024. Esto va a ser, o sea, vamos a suponer que estamos siguiendo con las condiciones anteriores, ¿no? Teníamos que el nuevo valor actual era 18.509, básicamente, con 67. Lo multiplicamos por 1,01852. Vamos a suponer como que estamos haciendo con las condiciones también de esa. Esto lo va a aclarar igual el parcial, este no lo aclara, pero como que estamos siguiendo con las condiciones del ejercicio 8. O sea, seguimos como que el salario sí aumentó a 6.000. Podría haber sido que no, creo que la respuesta incluso está que no, pero bueno, vamos a encararlo de esta manera que les digo va a estar aclarada. Pero para hacer un poco más difícil el ejercicio, ya tenemos que tener el salario, o sea, el valor actual del inicio futuro en el 2024, multiplicado por qué. Por un lado, la suma, que va desde 0 a 13, desde s igual a 0 hasta 13, de 1,01852 a la menos s, dividido la suma, que va desde s igual a 0 hasta 15, de 1,01852 a la menos s. Y si hacemos esto, vamos a tener 18.509,67 por 1,01852 por la suma que va de 1,01852 a la menos s entre 0 y 13, y la suma que va de 1,01852 a la menos s entre 0 y 15. Y esto nos da 17.132,18. Versus lo que en realidad tenemos, que si usamos este método, recuerden que Attainage Normal significa sin RMS. Entonces, la reserva actuarial al 1 del 2024 va a ser igual a qué? A estos 18.509
con 67 por 1,01852 por, ¿qué? Va a ser esto, por la suma que va desde s igual a 0 y no va a ser hasta 13, va a ser hasta t menos 1, siendo t la cantidad de años entre que arranca el plan hasta que estoy evaluando. O sea, me lo estoy pidiendo en el 2024 y yo lo quiero en el 2017. O sea que en este caso, lo que voy a tener como t va a ser simplemente 7 años. Entonces acá voy a tener la suma que va desde t igual a 0 hasta 6. Y como es PVC me Constant Salary iba a ser 1,0, ¿cuánto? 0, 926 dividido 1,01852, todo esto a la S, dividido la suma entre S igual a 0 y cuánto acá va a ser. Acá recuerden que en este caso R menos X menos 1 era la cantidad de años desde que la persona arranca la compañía hasta que se retira. La persona, o sea, se va a retirar cuando a los 65 años y con qué edad arrancó. Arrancó con 59 menos 3, o sea, con 56. O sea que la cantidad de años que la persona va a tener en la compañía va a ser igual a 9. Entonces acá voy a tener la suma que va desde 0 hasta 8 de, en este caso lo mismo, 1,00926 dividido 1,01852 a la S. Y esto nos va a quedar igual a cuánto, 18.509,67 por 1,01852 por la primera suma que va de 1,00926 dividido 1,01852, todo eso a la S, entre 0 y 6, dividida la suma que va desde 1,00926 sobre 1,01852 a la X, y esto va entre 0 y 8. Y esto nos da 14.795,92. Entonces la diferencia que va a ser igual. Lo que esperaban tener en este caso, 17.132,18, menos lo que tengo que tener, que son 14.795,92, es decir, que tengo que en realidad tener menos plata reservada de la que yo pensaba. Entonces voy a estar acá, a diferencia del ejercicio anterior, en una ganancia de 2.336 pesos con 26 centavos. Y esto acá es una ganancia. Entonces, ya habiendo hecho el ejercicio 9, hagamos el 10, que lo que nos pide es, en este caso, el pasivo contable en el 2024. En este caso, el pasivo contable en el 2024 va a ser igual a qué. Lo podemos hacer, no nos indica que lo hagamos con los dos métodos. O sea, cuando nos lo pide así, lo podemos hacer con uno solo. Obviamente vamos a calcularlo por utilizando la reserva actuarial. O sea, vamos a hacerlo por stock, que es para lo que nos tenemos el ejercicio más fácil. Este es el pasivo contable por stock al 2024 y esto va a ser igual a, eh, por un lado, tenemos la reserva que calculamos recién, que era 14.795,92. Después que tenemos que restarle
Por un lado, la pérdida que nosotros habíamos tenido. ¿De cuánto era la pérdida? La pérdida era de 2.217,57. Pero esta no es la pérdida en realidad. Pues esto ocurrió en el 2023 y estoy en el 2024. Por lo tanto, dado que las pérdidas, vimos en el enunciado que ¿qué era? Se amortizaban, o sea, se reconocen en 10 años constante. Entonces, lo que voy a tener acá es, se reconocieron, o sea, de los 10 años que tengo que pagar, ya pagué uno. Y después tengo que restar, en este caso también, tengo que restar la RMS, la amortizada, que habíamos dicho entonces, pues, o sea, cambió el método. Este es un método que no tiene RMS, pero la RMS la reconozco en el momento cero, entonces lo tengo que seguir descontando. Tengo en este caso 6.729,61. Lo divido por qué. Lo divido por 10 y lo multiplico por, en este caso, 10 menos cuánto. Sea, estoy en el 2000, o sea, se amortizan por 10 años, en el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pasaron 7 años, me quedan 3 cuotas, digamos. Entonces las cuotas pagas son 7, entonces me quedan 3, básicamente. Y le tengo que, en este caso, sumar la ganancia, que la ganancia que le voy a sumar va a ser de 2.336,26. Porque le sumo el total de ganancias, porque obviamente ocurrió en ese año. Entonces tengo 14.795,92 menos 2.217,57 por 9 décimos, menos 6.729,61 por 3 décimos, más 2.336,26. Y eso nos termina dando un pasivo contable de 13.117,48. Entonces, de esa manera completamos el ejercicio. O sea, los ejercicios que son, o sea, más del estilo parcial son de estos que son como secuenciales, que piden en un principio hacer distintos cálculos que no dependan unos del otro, y ya lo último, los últimos cálculos del ejercicio sí dependen los unos de los otros. Así que con eso sería el ejercicio 4. ¿Hay alguna consulta con respecto a este? No, todo No, bastante claro. Buenísimo. Ahora déjenme ver. Bien. A ver, déjenme ver, estoy buscando. Acá. Perfecto. Voy a volver a compartir.
Vamos a ver el ejercicio 5. Y esto va a ser, digamos, el ejercicio 5, que es muy parecido, en este caso, al que hicimos recién. Por eso vamos a como analizarlo un poco más rápido, o sea, a partir de ir pegando algunas resoluciones del mismo. Entonces vemos que lo que nos pide básicamente el ejercicio es, por un lado, lo que nos dice es, la empresa el 1 del 1 del 2019 arranca el plan, o sea, tiene un plan de pensiones que ya arrancó básicamente, por el cual un empleado va a recibir el 3% de su último salario por la cantidad de años de servicios prestados en forma de renta vitalicia. Nos dice que el plan arrancó el 2017, básicamente, eh, y las hipótesis actuales son, por un lado, la tasa de interés del 4%, que la tasa de variación salarial es del 2%. No hay inflación en este caso, que la renta vitalicia vale 10 pesos, que la amortización de RMS es en 10 años constantes, eh, después que las ganancias y pérdidas se amortizan también en 3 años constantes a partir del año en el que se generan, y que las hipótesis planteadas se vienen cumpliendo desde el inicio del plan y se espera que no cambien. Obviamente, salvo de que se aclare lo contrario. Nos da la nómina del empleado al 2019, ojo con ahí, que nos dice nada, una persona de 55 años con un sueldo de 30.000 y años de servicios pasados son 10. Y nos pide, por un lado, calcular el valor actual del beneficio futuro, que es de, en este caso, 3%. Tenemos el 3% de los salarios, que era de 30.000, o sea, el 3 de 30.000, por la variación salarial, en este caso el 2%, por la cantidad de años, en este caso, que falte para llegar al último salario, que va a ser 65 menos 55 menos 1, por 20, en este caso, que este 20 de acá surge de hacer 65 menos 55 más los 10 años que la persona ya estuvo trabajando en la compañía, por 10, que es el valor en este caso de la renta vitalicia, la de 65, por B a la 10, que el B a la 10, y lo escribo acá, es 1,04 a la menos 10. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, llegamos a los 145.325,11, que es, en ese caso, el valor actual de beneficio futuro. Y después también nos pide la RMS, bajo dos métodos. El primero es PBCM Constant Salary, que ya estuvimos trabajando con PBCM Constant Salary. Era la suma, recuerden, o sea, el valor actual del beneficio futuro en el momento X más T, multiplicado por la suma, que iba desde S igual a 0 hasta T menos 1, dividido, o sea, de 1 más la variación salarial sobre 1 más la tasa de interés, todo esto a la S, dividido la suma, que va desde S igual a 0 hasta R menos X menos 1, de lo mismo. 1 más la variación salarial sobre 1 más la tasa de interés, todo esto a la S. Entonces acá tenemos el valor actual del beneficio futuro, que es este 215.000, en este caso 166,66, que esto de acá es el valor actual del beneficio futuro si yo le sacara este B a la 10. Y como lo quiero llevar, digamos, esto de acá es valor actual del beneficio futuro a los 65. Lo llevo, digamos,
Y si tenemos en cuenta todo esto, esto va a ser igual al valor actual del beneficio futuro al momento justamente de que la persona entra a la compañía, que es a los 53. ¿Por qué? Por la suma de 0 a 7, donde 7 ¿qué va a ser? 7 recuerden que es la cantidad de años de que la persona arranca la compañía hasta que efectivamente se crea el plan. La persona en el 2019 tenía 10 años. ¿Cuántos años tenía en 2017? Tenía 8 años de servicios pasados, entonces mi T era igual a 8. 8 menos 1 me da 7. De 1 más la variación salarial sobre 1 más la tasa de interés a la S. Dividido la suma de S igual a 0 hasta R menos X menos 1, donde R menos X menos 1, como tiene RMS, ¿qué es? Es la cantidad de años desde que la persona arranca la compañía hasta que se jubila. Es decir, 65 menos 55 más 10. 20 menos 1 es igual a 19. Hacemos los cálculos y eso nos termina dando 60.068,08. Pero después también nos pide que resolvamos ese ejercicio utilizando ABCM Constant Salary. Entonces vemos acá, ABCM Constant Salary en este caso va a ser igual a el valor actual del beneficio futuro en X más T. ¿Por cuánto? Por la suma desde S igual a 0 hasta, en este caso, T menos 1, de simplemente 1 más la variación salarial a la S, dividido la suma que va desde S igual a 0 hasta R menos X menos 1, de 1 más la variación salarial a la S. Hacemos los cálculos, de vuelta, el valor actual de beneficio futuro a los 53, por la suma de 0 a 7 y de 0 a 19, pero ahora no, digamos acá, como es ABCM, es 1 más la variación salarial, o sea, 1,02 a la S. Hacemos los cálculos y se nos termina dando 47.462,68. Entonces acá tenemos los primeros 3 puntos. Y ahora nos dice que realicemos los cálculos asumiendo PUC. O sea, a partir de acá usamos PUC, donde recuerden, la reserva actual al momento X más T utilizando PUC va a ser simplemente T sobre R menos X, no se le resta 1, y en este caso el costo normal va a ser igual a 1 sobre R menos X. Obviamente esperen que lo que me faltó poner acá, especificar es esto acá multiplicado por el valor actual del beneficio futuro en el momento X más T, y esto es lo mismo, 1 sobre R menos X por el valor actual del beneficio futuro en X más T. Bien, entonces vamos a hacer el apartado de C, D y E, perdón. PUC lo que tiene, la verdad, en este caso es que es mucho más práctico, se van a dar cuenta. Tenemos entonces en el primero, o sea, el apartado C nos dice la reserva actual al comienzo del 2020. Entonces calculamos que el valor actual del beneficio futuro en el 2020, esto de acá es el valor actual del beneficio futuro en el 2020 por la cantidad de años. En el 2020, ¿cuántos años voy a tener? Va a ser T. Si en el 2019 tenía 10 años, en el 2020 tengo 11 años de servicios pasados. Es decir, que en este caso va a ser 11 dividido la cantidad de años totales. 65 menos 55 más 10. O sea, 11 sobre 20. Entonces tengo que la reserva actual es 83.125 pesos. El apartado D me pide el costo normal. O sea, de vuelta, el valor actual del beneficio futuro para el 2020 por 1 sobre R menos X. En este caso, donde R menos X es, recuerden, la totalidad de años hasta que la persona
se jubile desde que arranca en la compañía, no en el plano. O sea, 1/65 menos 55 más los 10 que tenía de servicios pasados, que eran 20. Entonces, el costo normal es de 7.556,91. Y el apartado B pide el costo de interés. Recuerden que el costo de interés va a ser la tasa de interés, que es 0,04, por la suma de la reserva actuarial, que lo había calculado en el punto C, más el costo normal que le calculé en el punto D. Entonces, el costo de interés para el año 2020 es de 3.627 pesos con 31 centavos. El F nos dice, la reserva actuarial a comienzo del 2021 sin realizar algún cálculo adicional. Entonces, en este caso, se va a traer ya el apartado G también. ¿Qué va a hacer acá? Recuerden que la reserva actuarial en el 2021 va a ser la reserva actuarial en el 2020, que era 83.125,96, más el costo normal, que era de 7.556,91, más el costo de interés, que es 3.627,31. Esto hace que nos quede finalmente la reserva actuarial del año siguiente de 94.310,18. Y el apartado G lo que me pide es que calculemos tanto el pasivo contable por flujo como por stock. Eh, entonces, bien, por flujo es, recuerden, el pasivo contable del 2020 más los cargos. Entonces, el pasivo contable, o sea, esto tengamos que tener en cuenta que, ¿qué es lo que pasa acá? La RMS es constante en 3 años. Si el plan arrancó en el 2017, y acá se reconoció la RMS, 2020, y me voy al 2021, perdón. Acá, ya estoy. ¿Qué pasa con esto? La reconocí acá, reconozco RMS. Entonces, de acá a acá hay una cuota de amortización. De acá a acá hay una segunda cuota de amortización y del 2019 al 2020 hay una tercera cuota de amortización. Es decir, que acá ya reconocí toda la RMS. Si no tengo RMS y tampoco tengo ganancias y pérdidas pasadas, entonces en el 2021, más o menos acá, si no tengo RMS o conceptos a amortizar, entonces la reserva actuarial es igual al pasivo contable. Y por eso, en este caso, esta reserva actuarial es igual al pasivo contable del 2020, más el costo normal, más el costo de interés, que esto nos da 94.310,18. Lo mismo, el pasivo contable por stock, recuerden que era la reserva actuarial menos los conceptos no amortizados. La RMS no amortizada es igual a cero, ya se amortizó toda. Entonces simplemente termina siendo la reserva actuarial del 2021, que eran los 94.310,18 que habíamos calculado antes. Vamos a ir al apartado H. El apartado H lo que nos dice es, suponga que la empresa está considerando cambiar el método de evaluación durante el 2021, pasando a utilizar PUP a PBCM Constant Amount sin RMS.
¿Cuál sería el cargo a reconocer en el 2021 de efectuarse ese cambio? Bien, la reserva actuarial 2021 es valor actual del beneficio futuro al 2021 por, bueno, la suma que va desde 0 a 3, porque ahora la cantidad de años de que la persona arrancó en el plan, o sea, en 2017 hasta el 2021, fueron 4 años. 4 menos 1 nos da igual a 3. B a la S, que esto, o sea, en este caso va a ser 1,04 a la menos S, dividido 1,04 a la menos S, porque estamos trabajando con PBSM Constant Amount, y acá va a ser desde 0 a 11, porque la persona en el 2017, ¿cuántos años tiene? Tiene 53, 65 menos 53 son 12, 12 menos 1 son 11 años, en este caso que nos quedan 12 años que nos quedan para que la persona efectivamente llegue al retiro desde que arrancó el plan. Entonces, todo lo que nos va a dar es la reserva actuarial del 2021. Después, ¿qué necesito? Necesito el costo de interés, que es 13.765,85, y el costo, perdón, el costo normal. El costo normal ¿cómo llegamos? Recuerden que el costo normal va a ser simplemente, costo normal en el 2021 es igual a estos 215.116,66 por B a la 8 por, acá simplemente va a ser 1,04 a la menos 4 dividido la suma que va desde S igual a 0 hasta 11 de 1,04 a la menos S. Y entonces acá tenemos los cargos que van a ser la reserva actuarial más, perdón, la reserva actuarial no, el cargo va a ser constituido por el costo normal más el costo interés más las amortizaciones. Como acá me está diciendo que se genera durante este año y que yo la arranco a amortizar desde que se generan, entonces voy a tener 13.700 más 2.900 del costo de interés, más la amortización de la ganancia o pérdida, que en este caso obviamente voy a estar en qué, voy a estar como si esto fuese una pérdida porque tengo que terminar reservando, eh, eh, em, sí, ya tengo que, en la reserva actuarial básicamente por PBCM era de 60.794,42. La que tendría que haber hecho yo por PUC era de 94.310,18. Entonces esto va a restar en realidad porque es una ganancia. Lo que yo tengo que hacer es hacer una ganancia porque tengo que reservar menos de lo que hubiese tenido que hacer por PUC. Entonces no es que se suma, sino que se resta. Tiene el efecto contrario. Entonces los cargos de este año son de 5.576,34. Después, el apartado I me pide la reserva actuarial a principios del año 2025. Entonces, este ejercicio es muy sencillo. O sea, la reserva actuarial del año 2025, o sea, asumiendo, o sea, acá es como que rompo lo que me decía el apartado H, no sigo con PBCMSA, porque me dice que resuelva los siguientes cálculos bajo el método PUC. De todas maneras, tal vez esto queda un poco medio raro, pero va a estar aclarado con qué métodos, si siguen o no las hipótesis del apartado anterior, así que no se preocupen. En este caso se hizo por PUC. El valor actual del beneficio futuro al 2025, que es este que tenemos acá. Valor actual del beneficio futuro al 2025 por 16, que es la cantidad de años desde que pasaron, desde que la persona arrancó la compañía hasta donde estoy evaluando,
dividido 20, que es la cantidad de años totales hasta que se retire. Entonces ahí tenemos los 147.106 pesos, que es la reserva actual a principios del año 2025. Y llegamos al último punto que me está pidiendo, que es el J, que lo que me dice es, sabiendo que durante el año 2025 el empleado A fue recategorizado, pasando a cobrar un sueldo anual de 45.000, donde el porcentaje de variación salarial se mantiene, ¿a cuánto ascienden las ganancias y pérdidas actuariales? O sea, lo que voy a tener acá va a ser simplemente que se reestructura el beneficio, va a ser el 3% de 45.000. Como esto ocurre en qué año? Ocurre cuando la persona tiene 20-25, o sea, cuando la persona tiene 61 años, para pasar en este caso, al sueldo de 64, necesito multiplicarlo por 1 más la variación salarial al cubo, por 20, que son los años de antigüedad, por 10. Este es el salario, le da 65. Entonces, bien, lo que me pidió que recalculara básicamente son las ganancias y pérdidas actuariales, porque esto pasa durante 2025, así que bien. Esto acá no es 2016, es 2025, mala mía, está resuelto bien, pero esto no está cambiado. Va a ser el valor actual del beneficio futuro a los 61, valor actual del beneficio futuro, eh, nos dice 2025. Eh, porque ocurre durante el 2025, así que, perdonen, mala mía por dos. Esto, si ocurre durante el 2025, impacta en el 2026. Es esto, lo que tengo que cambiar 2026, 2026. Entonces, bien, el valor actual del beneficio futuro al le dar 62, lo mismo acá, valor actual del beneficio futuro a los 62 por, por un lado, con los dos distintos, digamos, salarios que yo tenía. Este es el salario prima y este es el normal que yo venía teniendo ya. Por 17 sobre 20, por 17 sobre 20, me dan distintos los salarios. Entonces yo digo, bien, esto es lo que tengo, básicamente, que reservar, lo que yo pensaba que tenía que reservar, tengo que reservar más plata. Entonces esto básicamente es una pérdida. Y de esa manera terminamos justamente con el ejercicio 5. Vean ustedes después, o sea, háganlo con conciencia porque esto es muy parecido básicamente a lo que les va a aparecer en el final, y este ejercicio así suele aparecer, si aparece un método costo individual, es muy probable que aparezca de esta manera, ténganlo presente. Pero fíjense que el ejercicio 3 es lo mismo, solamente que lo hace para tres personas. Y nos dice que calculemos la reserva actuarial, costo normal y el costo de interés, teniendo en cuenta todos los métodos. Y que calculemos para los tres métodos la reserva suplementaria. Y el cargo a reconocer para esos 3 años. Revísenlo con todo lo que vimos en esta clase y cualquier cosa me preguntan. Pero bueno, ya con eso vimos todo lo que sería método de costo individual en la práctica. ¿Les quedó alguna consulta que quieran hacer? Si no, acá cortamos. Perfecto, de mi parte todo bien. Buenísimo.